Estás a punto de entrar a un rincón donde la noche habla. Si decides quedarte, suscríbete, deja tu like y comparte en los comentarios desde donde nos escuchas. Aquí, algunas historias no quieren ser contadas. Empecemos. Hay lugares en este mundo donde la línea entre lo que vemos y lo que no podemos explicar se vuelve tan delgada que casi desaparece. Sitios donde el silencio pesa más que cualquier ruido, donde cada sombra parece tener vida propia y donde el tiempo mismo se detiene. Los cementerios son esos lugares. Pero lo más aterrador no es lo que sabemos que hay ahí, sino lo que descubrimos cuando nos quedamos solos con ellos en la oscuridad más profunda de la noche. Esta es la historia de un hombre que aprendió esa verdad de la forma más terrible posible, y cuya vida nunca volvió a ser la misma después de lo que vio. Me llamo Roberto Hernández Castillo y soy de Guadalajara, Jalisco. Tengo 42 años ahora, pero cuando todo esto empezó apenas acababa de cumplir los 30. Nunca pensé que mi vida tomaría este rumbo, que terminaría contando esta historia que me ha perseguido durante más de una década. Hay noches en las que todavía no puedo dormir, en las que cierro los ojos y vuelvo a estar ahí, en ese lugar maldito. Todo comenzó en el año 2012. Yo acababa de perder mi trabajo en una fábrica de muebles que cerró por la crisis. Tenía 2 hijos pequeños y una esposa que dependían de mí. Los ahorros se estaban acabando y la desesperación empezaba a apoderarse de nuestra casa. Busqué trabajo por todos lados durante meses sin tener suerte. Las puertas se me cerraban una tras otra. Fue mi cuñado Javier quien me habló del trabajo. Él conocía al administrador del Panteón Municipal de San Pedro, un cementerio viejo en las afueras de la ciudad. Necesitaban un vigilante nocturno porque el anterior había renunciado de repente, sin dar explicaciones. El sueldo no era gran cosa, pero era mejor que nada, y en mi situación no podía darme el lujo de ser exigente. Recuerdo perfectamente el día que fui a la entrevista. Era un martes de octubre, uno de esos días grises donde el cielo parece estar a punto de llorar, pero nunca lo hace. El señor Mauricio Ríos, el administrador, era un hombre mayor de unos 60 años, delgado y con una mirada que parecía estar siempre cansada. Me recibió en una oficina pequeña cerca de la entrada principal del cementerio. El trabajo es sencillo, me dijo mientras revisaba unos papeles sobre su escritorio lleno de polvo. Entras a las 10 de la noche y sales a las 6 de la mañana. Das 3 rondas completas durante tu turno, una cada 2 horas y media aproximadamente. El resto del tiempo te quedas en la caseta de vigilancia. Si ves algo extraño, como gente queriendo entrar a robar o vandalizar, llamas a la policía. Nada más. Le pregunté por qué el anterior vigilante se había ido tan de repente. El señor Mauricio desvió la mirada hacia la ventana que daba al cementerio. Se quedó callado por un momento que se sintió eterno. Dijo que tenía problemas personales. Respondió finalmente, pero su voz sonaba vacía, como si ni él mismo creyera lo que estaba diciendo. La gente a veces no está hecha para este tipo de trabajo. Es solitario, oscuro y puede ser pesado psicológicamente estar rodeado de... Bueno, ya sabes, acepté el trabajo ese mismo día. Necesitaba el dinero y no me consideraba una persona supersticiosa. Los cementerios no me daban miedo, eran solo lugares donde la gente enterraba a sus seres queridos nada más. Eso era lo que yo pensaba entonces, en mi ingenuidad. Mi primer día fue un viernes. Llegué al cementerio a las 9:30 de la noche. El señor Mauricio me estaba esperando para enseñarme las instalaciones y explicarme los detalles del trabajo. El Panteón Municipal de San Pedro era grande, con al menos 3000 tumbas repartidas en varias secciones. Había partes viejas donde las lápidas estaban quebradas y cubiertas de musgo, y partes más nuevas, donde todo se veía más limpio y ordenado. La caseta de vigilancia estaba justo al lado de la entrada principal. Una construcción pequeña de concreto con una ventana, un escritorio, una silla, un calentador eléctrico y un baño diminuto. Había una lámpara vieja que apenas iluminaba y un termo para el café. En la pared colgaba un reloj que hacía un tic-tac constante que rompía el silencio. «Aquí está la linterna», me dijo el señor Mauricio entregándome una lámpara grande de mano. «Las baterías son nuevas. También tienes este radio para comunicarte con la policía si es necesario. Los números de emergencia están aquí pegados en la pared».
Me mostró el camino que debía seguir en mis rondas. Había que recorrer los 5 senderos principales que atravesaban el cementerio, revisar que todas las puertas de los mausoleos grandes estuvieran cerradas y verificar que no hubiera señales de intrusos. Me dio una copia del plano del lugar. «Una cosa más», me dijo antes de irse. Su voz se puso más baja. «Si ves luces extrañas o escuchas cosas raras, no te preocupes. A veces los vecinos de las casas cercanas hacen fiestas o encienden fogatas. El sonido viaja raro por la noche y puede parecer que viene de adentro cuando en realidad viene de afuera. No dejes que tu imaginación te juegue trucos». Asentí, aunque me pareció extraño que me dijera eso específicamente. Se fue cerca de las 10, y yo me quedé solo por primera vez en ese lugar. Las primeras horas fueron tranquilas. Me senté en la caseta, tomé café y revisé mi teléfono. Había señal, aunque débil. Le mandé un mensaje a mi esposa diciéndole que todo iba bien. El silencio era profundo, roto solo por el tic-tac del reloj y algún perro ladrando a lo lejos. A la medianoche hice mi primera ronda. Tomé la linterna y salí de la caseta. El aire nocturno estaba frío y húmedo. Una neblina ligera comenzaba a formarse entre las tumbas, algo normal para esa época del año. Caminé por el sendero principal alumbrando hacia los lados. Las lápidas proyectaban sombras alargadas que se movían con el movimiento de mi linterna. No voy a mentir, sí sentía cierta incomodidad. Estar rodeado de tumbas en la oscuridad absoluta no es algo natural para el ser humano. Pero me decía a mí mismo que era solo cuestión de acostumbrarse. Revisé los 5 senderos principales. Verifiqué las puertas de los mausoleos y no encontré nada fuera de lo normal. Todo estaba en orden. Regresé a la caseta como a las 12:30. Me serví más café y me puse a leer un periódico viejo que había en el escritorio. El tiempo pasaba lento. Cada minuto parecía durar una eternidad. Así es el trabajo nocturno. Te das cuenta de lo largo que puede ser el tiempo cuando no hay nada que hacer. Hice mi segunda ronda a las 2:30 de la mañana. La neblina se había hecho más espesa. Ya no se veían las casas que estaban del otro lado del muro perimetral del cementerio. Era como si el lugar estuviera aislado del resto del mundo, flotando en una dimensión propia. Mis pasos sonaban más fuertes sobre la grava del camino, resonando en el silencio. Fue en esa segunda ronda cuando algo me llamó la atención. Mientras caminaba por el tercer sendero, el que llevaba hacia la sección más vieja del cementerio, vi algo brillante en la distancia. Me detuve y enfoqué mi linterna hacia allá, pero el haz de luz no llegaba tan lejos. Parecía una luz tenue, como de una vela, pero naranja y parpadeante. Recordé lo que me había dicho el señor Mauricio sobre las luces de las casas vecinas. Seguramente era eso, me dije, pero la curiosidad pudo más que yo, y decidí acercarme a investigar. Dejé el sendero principal y caminé entre las tumbas hacia donde había visto la luz. La neblina hacía que todo se viera borroso y confuso. Cuando llegué al lugar, no había nada. La luz había desaparecido. Alumbré con mi linterna todo alrededor, pero solo vi tumbas viejas, algunas tan antiguas que ya no se podía leer lo que decían las lápidas. Me quedé ahí parado por un momento, sintiendo una extraña sensación en el estómago, como cuando sabes que algo no está bien pero no puedes explicar qué es exactamente. Regresé a la caseta un poco más inquieto. Me dije a mí mismo que había sido mi imaginación o un reflejo de mi propia linterna contra la neblina. Son cosas que pasan. Pero en el fondo, una parte de mí sabía que lo que había visto era real. El resto de la noche pasó sin más incidentes. Hice mi tercera ronda a las 5 de la mañana, cuando ya empezaba a amanecer. La luz del día que comenzaba a aparecer en el horizonte me tranquilizó enormemente. Es increíble cómo la luz cambia todo, cómo hace que las cosas que te asustaban en la oscuridad de repente parezcan tontas y sin importancia. Salí del trabajo a las 6 de la mañana cuando llegó el personal de mantenimiento. Le entregué el reporte de la noche al señor Mauricio, quien llegó poco después. No le mencioné nada sobre la luz que había visto. No quería que pensara que era de esos que se asustan fácilmente. Los siguientes días fueron similares. Llegaba a las 10 de la noche, hacía mis rondas, tomaba café y esperaba a que pasaran las horas. Algunas noches veía la misma luz extraña en diferentes partes del cementerio, siempre a la distancia,
siempre desapareciendo cuando me acercaba. Empecé a pensar que tal vez el señor Mauricio tenía razón, y eran luces de las casas vecinas jugándome trucos por la neblina y la oscuridad. Pero todo cambió la noche del día 15. Era un martes. Recuerdo perfectamente porque era el día en que mi hijo menor cumplía años, y yo me sentía mal por tener que ir a trabajar en lugar de estar en casa con él. Llegué al cementerio con ese sentimiento de culpa que todos los padres conocemos cuando no podemos estar presentes en momentos importantes. Esa noche el aire se sentía diferente, más pesado, más denso. Había una sensación extraña que no puedo describir con exactitud, como si algo estuviera a punto de pasar. El cielo estaba completamente negro, sin estrellas, y la luna apenas se asomaba entre las nubes gruesas que se movían lentamente. Hice mi primera ronda a la medianoche como siempre. Todo parecía normal hasta que llegué al cuarto sendero, el que lleva hacia la sección donde están enterradas las personas más antiguas del cementerio, algunas tumbas de hace más de 100 años. Fue ahí donde lo vi claramente por primera vez. Sobre una tumba vieja, a unos 30 metros de donde yo estaba, había una llama. No era una luz como las que había visto antes, era fuego real, una llama azulada y naranja que danzaba sobre la lápida como si estuviera viva. No había nada alrededor que pudiera estar quemándose, ninguna vela, ninguna ofrenda. Solo esa llama flotando en el aire justo encima de la tumba. Me quedé paralizado. El corazón me empezó a latir tan fuerte que podía sentirlo en los oídos. Todas las explicaciones racionales que me había dado durante días se desmoronaron en ese instante. Esto no era un reflejo, no era una luz de las casas vecinas. Esto era algo que no tenía explicación. La llama se mantuvo ahí durante unos 10 segundos, moviéndose suavemente como si bailara. Después, sin ninguna razón, se elevó un poco en el aire y se apagó de golpe, dejando solo oscuridad. No hubo humo, no quedó ninguna marca, simplemente desapareció. Me acerqué a la tumba con las piernas temblando. Alumbré con mi linterna la lápida y leí el nombre: Dolores Méndez Ruiz, 1897-1932. Una mujer que había estado enterrada ahí por 80 años. La piedra estaba fría cuando la toqué. No había señal de que algo se hubiera quemado ahí. Nada. Regresé casi corriendo a la caseta. Me serví café, pero mis manos temblaban tanto que derramé la mitad. Intenté calmarme, pensar con lógica. Tal vez había sido gas del suelo, metano o algo así que se había encendido por alguna razón. Había escuchado historias de eso, de gases que salen de la tierra en los cementerios y pueden provocar fuegos. Me aferré a esa explicación aunque en el fondo sabía que no tenía sentido. No le dije nada al señor Mauricio la mañana siguiente. No quería que pensara que estaba loco o que iba a renunciar. Necesitaba ese trabajo, pero durante todo el día no pude sacarme de la cabeza lo que había visto. La imagen de esa llama bailando sobre la tumba me perseguía. Esa noche, cuando regresé al trabajo, estaba aterrado. Consideré seriamente no entrar, dar media vuelta e irme a casa. Pero pensé en mis hijos, en las cuentas que teníamos que pagar, en que no podía darme el lujo de perder otro empleo. Así que respiré profundo y entré. La noche empezó normal. Hice mi primera ronda y no vi nada extraño. Empecé a relajarme un poco pensando que tal vez lo de la noche anterior había sido un suceso único. Pero estaba equivocado. Muy equivocado. A las 2 de la mañana, mientras estaba en la caseta tomando café, escuché un sonido. Era como un susurro, muy bajo, apenas perceptible. Al principio pensé que era el viento, pero el aire estaba completamente quieto esa noche. El susurro continuaba, constante y parecía venir de afuera de la caseta. Me levanté y salí. El susurro se hizo un poco más fuerte. Era como si muchas voces hablaran al mismo tiempo en un volumen muy bajo, todas mezcladas entre sí de tal forma que no se podía entender lo que decían. El sonido venía de adentro del cementerio, de la dirección de la sección vieja. Tomé mi linterna y caminé hacia allá. Con cada paso que daba, el susurro se hacía más intenso. Mi instinto me gritaba que regresara, que me metiera a la caseta y no saliera hasta que amaneciera, pero algo me empujaba a seguir. Necesitaba saber qué era. Cuando llegué a la sección vieja, lo que vi me dejó sin aliento.
Había no una sino 5 llamas flotando sobre diferentes tumbas, todas del mismo color azulado y naranja, todas danzando con ese movimiento hipnótico. Las llamas estaban distribuidas en un patrón que parecía formar un círculo irregular, pero lo peor no eran las llamas. Lo peor era que el susurro ahora era clarísimo, y podía entender que no eran palabras en español. Era algo más antiguo, algo que sonaba como un idioma que nunca había escuchado, y las voces, esas voces múltiples que se superponían unas con otras, sonaban desesperadas, como si estuvieran rogando o lamentándose. Di un paso atrás sin querer y pisé una rama seca que crujió fuertemente. En ese instante, todas las llamas se apagaron al mismo tiempo, y el susurro cesó de golpe. El silencio que siguió fue absoluto, tan profundo que dolía en los oídos. Me quedé ahí parado, con la linterna temblando en mi mano, esperando a que pasara algo, y entonces lo sentí, una presencia detrás de mí. No escuché pasos, no hubo ningún sonido, pero supe con cada fibra de mi ser que había algo justo detrás de mí. El aire se puso helado, mi aliento salía en forma de vapor a pesar de que no hacía tanto frío. No me atreví a voltear. Cada instinto de supervivencia en mi cuerpo me decía que no mirara, que no confirmara lo que sabía que estaba ahí. Cerré los ojos y empecé a caminar hacia adelante, despacio al principio y luego más rápido, hasta que terminé corriendo de regreso a la caseta. Me encerré adentro y cerré la puerta con llave. Me senté en la silla temblando de pies a cabeza, con el corazón latiendo tan rápido que pensé que me daría un infarto. No sé cuánto tiempo estuve así, tal vez 1 hora, tal vez más. Solo sé que no volví a salir en toda la noche. No hice mis otras 2 rondas. Me quedé ahí dentro hasta que empezó a amanecer. Cuando el señor Mauricio llegó esa mañana, me vio la cara y supo que algo había pasado. Me preguntó si estaba bien. Le dije que había tenido una mala noche, que no me sentía bien del estómago. Él asintió, pero no me creyó. Podía verlo en sus ojos. Debía haber renunciado ese día. Debía haber agarrado mis cosas y nunca volver. Pero no lo hice. No sé si fue orgullo, necesidad o simple estupidez, pero decidí quedarme. Me dije a mí mismo que me estaba dejando llevar por mi imaginación, que el cansancio y el estrés me estaban jugando malas pasadas. Las siguientes noches fueron un infierno. Cada noche las llamas aparecían, cada vez más y en diferentes lugares. A veces eran 3, a veces eran 10. Siempre sobre tumbas viejas, siempre acompañadas de esos susurros incomprensibles. Y cada noche sentía esa presencia, esa cosa que me seguía en la oscuridad pero que nunca podía ver directamente. Empecé a llegar tarde a casa. Mi esposa notó que algo estaba mal. Me veía demacrado, con ojeras profundas porque ya casi no dormía durante el día. Las pesadillas me perseguían incluso cuando cerraba los ojos. Soñaba con las llamas, con voces que me llamaban por mi nombre, con sombras que se movían entre las tumbas. Una noche, la del día 25, decidí investigar por mi cuenta. Busqué en internet en mi teléfono información sobre el cementerio, sobre fuegos en tumbas, sobre cualquier cosa que pudiera explicar lo que estaba viendo. Encontré viejas leyendas sobre fuegos fatuos, gases que se encienden y crean luces sobre los cementerios. Pero las descripciones no coincidían con lo que yo estaba presenciando. Esto era diferente, más intencional, más consciente. También encontré algo más. Un artículo de periódico viejo de hace 20 años que mencionaba que varios vigilantes del Panteón Municipal de San Pedro habían renunciado en circunstancias extrañas. Uno de ellos había terminado en un hospital psiquiátrico. El artículo no daba muchos detalles, pero mencionaba que hablaba de cosas que veía en las noches, de voces y apariciones que lo atormentaban. Eso me heló la sangre. No era el único. Otros antes que yo habían visto lo mismo. Y el vigilante que estuvo antes que yo, el que renunció de repente, probablemente también lo había experimentado. Al día siguiente fui a hablar con el señor Mauricio. Le pregunté directamente sobre el vigilante anterior, sobre por qué realmente se había ido. Él se puso muy serio y cerró la puerta de su oficina. «Escucha, Roberto», me dijo en voz baja. «Este lugar tiene su historia. Es viejo, muy viejo.
Han pasado cosas aquí que no tienen explicación. Yo mismo he visto cosas cuando tengo que quedarme tarde. Las luces, los sonidos. Pero necesitamos a alguien que haga ese trabajo. No puedo decirle a la gente que el cementerio está, bueno, que tiene algo raro. Perderíamos todo. Le pregunté por qué no cerraban el cementerio de noche entonces. ¿Por qué necesitaban un vigilante? Me explicó que era por regulaciones, que la ley requería que hubiera alguien ahí por seguridad. También me dijo que si yo renunciaba, entendería perfectamente. No me juzgaría, pero entonces agregó algo que me convenció de quedarme, algo que ahora sé que fue un error terrible. Me dijo que me aumentaría el sueldo al doble si me quedaba, duplicaría mi pago. Con ese dinero podría poner al corriente todas las deudas, podría darle una mejor vida a mi familia. Acepté. Dios me perdone, acepté. Las semanas siguientes fueron las peores de mi vida. Las llamas aparecían cada noche sin falta. Los susurros se hicieron más fuertes, más insistentes, y empecé a ver cosas además de las llamas. Sombras que se movían entre las tumbas, figuras que caminaban por los senderos y desaparecían cuando les alumbraba con la linterna. Una vez vi lo que parecía ser una mujer de blanco de pie junto a un mausoleo, completamente inmóvil, mirando en mi dirección. Cuando parpadeé, ya no estaba. Dejé de dormir casi por completo. Tomaba pastillas para mantenerme despierto durante la noche, porque tenía miedo de quedarme dormido en la caseta. Mi esposa amenazó con dejarme si no dejaba ese trabajo. Podía ver lo que me estaba haciendo, cómo me estaba destruyendo poco a poco, pero yo seguía pensando en el dinero, en que solo necesitaba aguantar un poco más, juntar suficiente para ponernos a flote y entonces podría irme. Qué estúpido fui, qué increíblemente estúpido. La noche del día 4 de diciembre fue cuando todo llegó a su punto máximo. Había una tormenta acercándose. El viento soplaba fuerte y el cielo se iluminaba con relámpagos a la distancia. Llegué al trabajo sintiendo una opresión en el pecho que no me dejaba respirar bien. Esa noche, durante mi primera ronda a medianoche, vi más llamas que nunca antes. Debían ser al menos 30, todas flotando sobre tumbas diferentes, todas bailando al ritmo de un compás que solo ellas conocían. El susurro era ensordecedor ahora, como si cientos de voces hablaran al mismo tiempo. Y por primera vez pude distinguir algunas palabras entre todo ese ruido. Decían mi nombre, una y otra vez. Roberto, Roberto, Roberto. Me quedé paralizado en medio del sendero. Las llamas empezaron a moverse, a cambiar de posición, formando un camino que llevaba hacia la parte más profunda del cementerio, hacia una sección donde yo nunca había entrado, porque estaba cerrada con una reja oxidada. Era la parte más antigua de todas, donde estaban las tumbas de la época colonial. Las voces se hicieron más urgentes. Roberto, ven con nosotros. Roberto, y yo, que Dios me ayude, empecé a caminar hacia allá. No era mi decisión, era como si mis piernas se movieran solas, como si algo me estuviera jalando. Las llamas me guiaban, iluminando el camino. Pasé la reja oxidada que estaba extrañamente abierta esa noche. Aunque siempre estaba cerrada con candado, llegué a un claro entre las tumbas viejas. En el centro había una lápida más grande que las demás, tan antigua que casi no se podía leer, pero alcancé a distinguir una fecha: 1786. Más de 200 años de antigüedad. Todas las llamas se reunieron alrededor de esa tumba, formando un círculo perfecto. El susurro cesó y por un momento hubo un silencio absoluto. Después, la tierra sobre la tumba empezó a moverse, no como si algo estuviera saliendo, sino como si respirara, subiendo y bajando lentamente. En ese momento recuperé el control de mi cuerpo. El terror me golpeó como una ola y corrí. Corrí más rápido de lo que había corrido en toda mi vida. Salí de esa sección. Crucé los senderos, tropecé con lápidas, me rasguñé con las ramas de los árboles, pero no me detuve hasta llegar a la caseta. Me encerré adentro y llamé al señor Mauricio. Eran las 2 de la mañana, pero no me importó. Le dije que renunciaba, que no me importaba el dinero, que me iba en ese mismo instante. Él intentó calmarme. Me dijo que esperara hasta que amaneciera, que no podía dejar el puesto así como así. Pero yo ya estaba recogiendo mis cosas.
Abrí la puerta de la caseta para salir corriendo hacia la entrada principal y entonces lo vi. Ahí, parado justo frente a mí, bloqueando mi camino, había alguien. No era una sombra. No era una figura borrosa. Era un hombre o lo que quedaba de uno. Su piel estaba gris y arrugada. Sus ojos eran dos huecos negros y vestía ropas viejas que parecían de hace siglos. Me miraba fijamente sin parpadear, sin moverse. Abrió la boca y de ella salió ese susurro. Pero esta vez podía entender perfectamente cada palabra. «No puedes irte», dijo con una voz que sonaba como tierra cayendo sobre madera. «Ahora nos perteneces, como todos los que vinieron antes». Intenté gritar, pero no me salió ningún sonido. La figura dio un paso hacia mí y yo retrocedí de vuelta a la caseta, cerrando la puerta de golpe. Me quedé ahí dentro, acurrucado en una esquina, llorando y temblando, hasta que llegó el amanecer. Cuando salió el sol, la figura había desaparecido. El señor Mauricio llegó y me encontró en ese estado. No le expliqué qué había pasado, solo tomé mis cosas y me fui. Renuncié ahí mismo sin dar aviso, sin importarme si me pagaban lo que me debían o no. Pero aquí viene lo peor de todo, lo que hace que esta historia no tenga esperanza alguna. Pensé que al irme del cementerio todo terminaría. Pensé que podría regresar a mi vida normal y olvidar todo lo que había visto. Pero estaba equivocado. Las cosas me siguieron a casa. Empecé a ver las llamas también ahí, flotando en las esquinas de mi habitación en la noche. Los susurros me perseguían donde quiera que iba. Cuando caminaba por la calle, a veces veía esa figura entre la gente, siempre observándome, siempre siguiéndome. Mi familia notó el cambio en mí. Mi esposa se asustó cuando me despertaba en las noches gritando. Mis hijos me preguntaban por qué estaba tan triste todo el tiempo. Busqué ayuda con doctores, con psicólogos, con sacerdotes. Nadie podía hacer nada. Algunos me recetaron pastillas, otros me dijeron que todo estaba en mi cabeza. Pero yo sabía la verdad. Había algo en ese cementerio, algo antiguo y terrible, y había despertado a lo que fuera eso. Y ahora me había marcado. Era como si hubiera firmado un contrato sin saberlo cuando acepté ese trabajo. Intenté volver a conseguir trabajo normal, pero no podía mantener ningún empleo. Las visiones, los susurros, todo me perseguía constantemente. Mi esposa finalmente se fue y se llevó a los niños. No la culpo. Yo también me habría ido si pudiera escapar de mí mismo. Ahora vivo solo en un departamento pequeño. Sobrevivo con trabajos ocasionales, lo que pueda conseguir. Cada noche es una tortura. Las llamas aparecen, los susurros continúan, y esa figura, ese hombre que no debería estar vivo, a veces está parado en mi puerta cuando me despierto en la madrugada. He investigado todo lo que he podido sobre el Panteón Municipal de San Pedro. Descubrí que fue construido sobre un cementerio mucho más antiguo, uno que usaban desde la época colonial, y antes de eso, según algunos registros que encontré, era un lugar donde los pueblos originarios realizaban ceremonias para honrar a sus muertos. Hay algo enterrado ahí, algo que lleva siglos despertando cada noche, alimentándose de quienes se atreven a estar cerca. Los vigilantes que pasaron antes que yo, todos terminaron igual. Algunos enloquecieron, otros simplemente desaparecieron. Todos fueron marcados de alguna manera. He pensado en volver al cementerio, en enfrentar lo que sea que haya ahí. Pero sé que si lo hago no saldré vivo, o peor aún, me quedaré ahí para siempre, convertido en una de esas figuras que caminan entre las tumbas, susurrando nombres de personas que aún no saben que ya les pertenecen. Así que continúo viviendo esta vida a medias, atrapado entre el mundo de los vivos y algo más oscuro. No hay cura para lo que tengo, no hay forma de deshacer lo que vi. Solo puedo seguir adelante, día tras día, noche tras noche, sabiendo que cuando finalmente muera, mi lugar ya está reservado en ese cementerio maldito. Si alguien está leyendo esto o escuchando mi historia, les pido que nunca, jamás, acepten un trabajo como vigilante nocturno en un cementerio. No importa cuánto necesiten el dinero, no importa lo desesperados que estén. Algunos lugares no deben ser vigilados por los vivos porque no nos pertenecen. Pertenecen a lo que quedó atrás, a lo que nunca descansó, a lo que espera en la oscuridad. Y una vez que te encuentras con ellos, una vez que te marcan, ya no hay vuelta atrás.
Yo soy la prueba viviente de eso. Estoy atrapado en este limbo, esperando el día en que finalmente me llamen de regreso a ese lugar, porque sé que eventualmente lo harán. Puedo sentirlo. Las voces cada noche son más fuertes, las llamas cada vez más cerca. Y esa figura, ese ser que me encontró aquella última noche, aparece con más frecuencia. Solo es cuestión de tiempo. Por eso les cuento mi historia, para que sepan que hay cosas en este mundo que no tienen explicación, que hay lugares donde la muerte no significa el final, sino solo una transición a algo peor. El Panteón Municipal de San Pedro es uno de esos lugares, y yo, Roberto Hernández Castillo de Guadalajara, soy su prisionero para siempre, aunque todavía camine entre los vivos. Todavía sueño con aquella noche, con las llamas bailando sobre las tumbas, con los susurros llamando mi nombre, con la tierra que respiraba sobre aquella lápida antigua. Y sé que pronto, muy pronto, ya no será un sueño. Será mi realidad permanente. No hay escape, no hay esperanza, solo la espera interminable de lo inevitable. Y en las noches más oscuras, cuando el viento sopla con fuerza y las sombras se alargan, puedo escucharlos llamándome otra vez. Roberto, Roberto, es hora de volver a casa, pero yo aún resisto. No sé por cuánto tiempo más. Solo sé que cada día que pasa mi voluntad se debilita un poco más. Y un día, muy pronto, mis piernas empezarán a caminar solas de nuevo, guiándome de regreso a ese lugar maldito donde todo comenzó, donde todo terminará. Mi nombre es Marcos, y he trabajado como cajero en un Oxxo por más de 3 años. Al principio, todo era tranquilo, rutinario, casi monótono. La tienda estaba llena de clientes comunes, buscando lo de siempre: refrescos, cigarros, chicles. Pero hace unos meses, algo comenzó a cambiar. Algo que no podía explicar y que me persigue hasta hoy. Una noche, como muchas otras, me encontraba en el turno de las 10 p.m. a 6 a.m. La tienda estaba vacía, como de costumbre a esa hora. El frío de la madrugada se colaba por la puerta y el zumbido del aire acondicionado era lo único que rompía el silencio. Estaba frente al monitor de seguridad, revisando las cámaras mientras escuchaba música en mis auriculares. No esperaba que nadie viniera a comprar a esa hora, pero entonces la puerta se abrió. El timbre sonó y levanté la mirada. Un hombre entró a la tienda, alto, de cabello largo y oscuro, vestido con una chaqueta negra. Su rostro estaba cubierto por una máscara, algo que me pareció raro, pero no inusual. La gente en el barrio a veces se cubría la cara por la contaminación o el frío, pero algo en su actitud me desconcertó. No se dirigió al área de bebidas o snacks, como lo haría cualquier cliente normal. En lugar de eso, se acercó directamente a la sección de productos de limpieza. Allí, comenzó a caminar de un lado a otro sin tocar nada, solo observando las estanterías. Me sentí un poco incómodo, pero traté de ignorarlo. Después de todo, era mi turno, y el trabajo debía seguir. Sin embargo, cuando levantó la cabeza y me miró, algo en sus ojos me heló la sangre. No era miedo lo que sentí, sino una extraña sensación de vacío, como si estuviera mirando a través de mí, pero no hacia mí. Fue un parpadeo fugaz, pero me dejó inquieto. Decidí distraerme con los monitores esperando que el hombre hiciera su compra y se fuera pronto. Pasaron unos minutos, y por fin, el hombre se acercó a la caja. Tomó una botella de limpiador y una toalla desinfectante. Sin decir una palabra, colocó los productos en el mostrador. Lo miré, y fue entonces cuando me di cuenta de algo aún más extraño. Su rostro no era solo inexpresivo, sino que parecía distorsionado, como si su piel estuviera estirada o comprimida, o como si fuera demasiado perfecto, demasiado artificial. ¿Todo bien?, le pregunté. Mi voz sonó más nerviosa de lo que me hubiera gustado. El hombre no respondió. Solo asintió ligeramente con la cabeza y me entregó el dinero exacto. No decía una palabra, solo mantenía esa mirada vacía. El momento se alargó por lo que me pareció una eternidad, hasta que, finalmente,
El hombre tomó su compra y salió sin decir una sola palabra más. Respiré aliviado cuando la puerta se cerró detrás de él y el timbre sonó de nuevo. Pensé que tal vez era solo mi mente jugando trucos. Después de todo, eran horas muy tardías y el cansancio podía hacerme ver cosas extrañas. Sin embargo, algo en el aire me decía que no había sido normal. Decidí ignorarlo y seguir con mi turno, pero esa noche, las cosas no terminaron allí. Poco después de que el hombre se fuera, un grupo de 3 personas entró al Oxxo. No los vi llegar. Fue como si simplemente aparecieran de la nada. Eran jóvenes, pero de una manera extraña, no parecían ser de la zona. Su ropa era demasiado moderna, casi futurista, con prendas oscuras y ojos que no reflejaban la luz de manera natural. La primera vez que los vi, pensé que eran un grupo de turistas o chicos que se metían a la tienda por alguna necesidad urgente, pero su comportamiento no era el de gente común. Se dispersaron rápidamente por la tienda, pero no tomaron nada. Solo caminaban por los pasillos, observando los productos como si estuvieran buscando algo que no estaba allí. Estaba claro que no venían a hacer una compra. Me sentí incómodo nuevamente, pero esta vez no podía darme el lujo de ignorarlos. Sabía que algo no estaba bien. Cuando el grupo de 3 pasó cerca del mostrador, uno de ellos, una chica con una chaqueta verde fosforescente, se detuvo frente a mí. Sus ojos eran grandes, más de lo normal, y su mirada fija me hizo estremecer. ¿Tienes algo especial?, preguntó en un susurro que no podía entender del todo. No era una pregunta común. ¿Perdón?, respondí, incapaz de ocultar mi confusión. Algo que no esté en las estanterías, insistió con la misma voz suave y grave. Miré alrededor, pero no entendía lo que quería decir. La tienda estaba llena de productos como siempre. No había nada especial. Al ver que no respondía, la chica me sonrió, pero no era una sonrisa amistosa. Era fría, distante, como si estuviera escondiendo algo detrás de su expresión. Justo en ese momento, uno de los chicos del grupo se acercó. Llevaba gafas oscuras y su mirada no paraba de moverse, como si buscara algo más, algo que no estaba visible. Su comportamiento me empezó a poner nervioso. Solo una botella de agua, dijo, rompiendo el extraño silencio. Y fue lo único que compraron. Un agua. Pagué rápidamente, evitando hacerles más preguntas. El grupo salió sin decir palabra, sin hacer ruido, dejando la tienda en el mismo silencio opresivo. No entendía qué acababa de suceder, pero algo me decía que esa no era una visita normal. Algo estaba mal. Las horas pasaron lentamente, y la quietud se apoderó nuevamente de la tienda. A medida que la madrugada avanzaba, me sentí más y más desconectado de todo lo que ocurría a mi alrededor. Como si la tienda misma estuviera cambiando, como si las paredes se estuvieran moviendo a mi alrededor y yo, atrapado, no podía hacer nada. Fue entonces cuando una última figura apareció. Un hombre, o algo que parecía un hombre, caminaba lentamente hacia la tienda, y aunque aún era temprano para que más clientes llegaran, su presencia me hizo detener el aliento. No tenía rostro. La figura se acercó lentamente. Su caminar era cadencioso, como si estuviera arrastrando los pies. No se apresuraba, no tenía prisa, y eso fue lo que me puso aún más nervioso. Me quedé parado detrás del mostrador, observándolo con los ojos bien abiertos, pero sin moverme. Algo en su forma no era natural. Era un hombre, al menos en apariencia, pero sus movimientos eran tan extraños, casi robóticos. Sus ropas eran desordenadas, como si las hubiera sacado de un saco viejo. Pero a pesar de lo común de su vestimenta, había algo en su presencia que no encajaba. No era solo la quietud de su caminar. Era el hecho de que, aunque estaba a unos metros de la puerta, la figura no la tocaba. No había timbre, no había sonido de la puerta abriéndose. Simplemente estaba allí, de pie en el umbral, observando en mi dirección. El miedo comenzó a apoderarse de mí, pero algo me mantenía quieto, como si una fuerza invisible me estuviera frenando. Quería gritar, pero mi garganta se sentía cerrada.
Quería correr hacia el teléfono y llamar a la policía, pero mis piernas no respondían. La figura parecía seguir observándome, pero no había ojos que ver, solo un vacío profundo donde debería estar su rostro. Finalmente, después de lo que parecieron siglos, dio un paso hacia adelante, cruzando la puerta sin hacer ningún ruido. El timbre, que normalmente sonaba al abrirla, permaneció mudo. Mi estómago se tensó y una sensación de desesperación me invadió, como si no pudiera escapar de lo que estaba ocurriendo. Algo no estaba bien. Mi respiración se volvió irregular mientras lo observaba acercarse más al mostrador. No sabía qué hacer. «Buenas noches», dijo. Su voz era baja, profunda y casi antinatural. No podía responder, pero logré tragar saliva y mover mis manos hacia la caja registradora, como si fuera un reflejo. No sé por qué lo hice, pero de alguna manera sentí que necesitaba algo en mis manos para no perder el control. Miré su rostro, y por primera vez me di cuenta de lo más aterrador. Aunque no tenía rostro, sí había algo, una figura vaga, de una sombra oscura que brillaba débilmente en donde deberían estar sus ojos, su boca, su nariz. No había manera de que un ser humano pudiera estar ante mí sin un rostro, o sí, el hombre, o lo que sea que fuera, simplemente se quedó allí, observándome en un silencio absoluto. No hizo ningún movimiento para acercarse más, pero algo en su presencia parecía llenar todo el espacio, como si estuviera absorbiendo la vida misma de la tienda. Y de alguna manera eso fue lo que me aterró más, el vacío que dejaba en el ambiente, el hecho de que no decía nada, pero aún así había algo en su manera de estar que me decía que no era un cliente normal. Miré alrededor buscando una salida, pero la tienda parecía cerrarse sobre mí. Las paredes se sentían más pequeñas, y la luz del neón de los anuncios parpadeaba con más fuerza. La figura no se movía, pero sentí una presión en el aire, como si algo invisible estuviera estrujando el espacio entre nosotros, haciendo que cada segundo que pasaba fuera aún más angustiante. De repente, el hombre extendió una mano hacia el mostrador, no de manera brusca, pero con una lentitud inquietante. No tenía dedos, solo una extensión de sombra, un vacío que parecía absorber la luz. Mi piel se erizó, y una sensación de terror paralizante me recorrió todo el cuerpo. «¿Puedo ayudarte en algo?», logré preguntar, mi voz temblando. La figura no respondió. En lugar de eso, lo que sucedió a continuación me dejó helado. Su mano, que no parecía real, tocó la parte del mostrador donde había colocado mi registro de ventas. En ese instante, la luz de la tienda parpadeó nuevamente, y un sonido sordo, como un gruñido, salió de alguna parte de las paredes retumbando en mis oídos. La sombra en la mano del hombre se extendió rápidamente hacia el interior de la caja registradora, como si quisiera alcanzar algo más allá de la superficie. El aire se volvió espeso y frío, tan gélido que podía ver mi aliento formándose frente a mí. El corazón me latía con fuerza, pero no pude apartar la mirada. Algo en mí me decía que no debía apartar los ojos de él. «Llévatelo», dijo de repente la figura con una voz que no era humana, como si viniera de un lugar lejano y oscuro. Mi mente comenzó a dar vueltas, procesando lo que acababa de escuchar, pero antes de que pudiera reaccionar, la figura se retiró lentamente hacia la puerta. Su sombra parecía arrastrarse detrás de él, deslizándose por el suelo como si estuviera viva, y antes de desaparecer en la oscuridad de la noche, su voz volvió a resonar, esta vez más fuerte, más clara, y su mensaje fue aún más desconcertante: «Te lo llevaré, tarde o temprano». El hombre desapareció de nuevo en el aire de la madrugada, como si nunca hubiera estado allí. La tienda volvió a sumirse en el silencio, pero el frío permaneció, congelando el aire y mi cuerpo, incapaz de moverse. No podía dejar de pensar en sus palabras. ¿Qué quería decir con eso? ¿Qué quería llevarse? Las cámaras de seguridad parpadeaban y fallaban, como si la electricidad misma no pudiera sostener lo que había sucedido. Todo estaba quieto, pero la tensión en el ambiente era palpable. El Oxxo ya no era el lugar familiar que había sido. Algo había cambiado esa noche,
y mi sensación de seguridad había desaparecido junto con aquel cliente extraño. No supe qué hacer. El miedo seguía anclado en mi pecho como una presión implacable. El miedo seguía apegado a mi piel, envolviéndome en una niebla espesa que no lograba disiparse. No podía comprender lo que había sucedido. ¿Había sido una alucinación? Mi mente trataba de racionalizar todo lo que había visto, pero las imágenes de aquel hombre sin rostro, su sombra arrastrándose por el suelo, las palabras que no entendía, no dejaban de atormentarme. El aire, aún frío y denso, parecía estar cargado con algo que no podía identificar, pero que definitivamente no pertenecía a este mundo. Las horas pasaron lentamente, pero el tiempo parecía estar distorsionado, alargado, como si la noche se hubiera detenido en algún punto indefinido. La tienda permaneció vacía, lo cual, en ese momento, era un alivio, aunque no sabía si me alegraba o temía que otros clientes vinieran. Había algo en mí que no quería enfrentar a nadie más esa noche, pero también sabía que no podía quedarme allí en el silencio, atrapado en mis pensamientos. De repente, el timbre de la puerta sonó, y mi cuerpo reaccionó automáticamente, aunque mi mente estaba aún a miles de kilómetros de distancia. Miré hacia la entrada, y al principio, no vi a nadie. Pero en ese instante, un escalofrío recorrió mi espalda. Alguien estaba parado en la sombra, justo fuera de la tienda. No lo veía bien, solo una figura esquelética que parecía estar observando desde la oscuridad. Lo primero que pensé fue que se trataba de algún vagabundo o alguien en busca de algo, pero no me atreví a acercarme. La figura comenzó a moverse lentamente, dando pasos largos, arrastrando los pies con una pesadez que resonaba en mis oídos. Mientras se acercaba, el aire se volvía aún más espeso, como si la presión aumentara a cada segundo. El temor me paralizó, pero también una extraña curiosidad me impulsaba a mirar, como si algo me obligara a hacerlo. El hombre, o lo que sea que fuera, pasó por la entrada sin hacer sonar el timbre. Esta vez, no hubo sonido. Simplemente apareció dentro de la tienda, con una presencia inconfundible, que parecía llenar el espacio con algo sombrío. No era el mismo que había estado antes, pero su caminar era igual de errático, como si no tuviera control sobre sus propios movimientos. Su ropa estaba desgarrada, manchada, y parecía haber estado vagando por mucho tiempo, sin rumbo fijo. Me quedé inmóvil, observando cada uno de sus movimientos. No me atrevía a decir una palabra, no me atrevía a hacer nada. Su rostro, al igual que el anterior, estaba cubierto por una sombra. No había nada en su cara, solo una oscuridad profunda que me hacía sentir como si estuviera mirando hacia el abismo. Algo dentro de mí gritaba que debía correr, que debía hacer algo para defenderme, pero el miedo me tenía atrapado, inmóvil, sin poder reaccionar. De repente el hombre se detuvo frente al mostrador. No hablaba, solo me miraba fijamente, como si estuviera esperando algo. Mi respiración se volvió irregular, y el aire se hizo más denso, como si todo a mi alrededor estuviera presionando contra mis pulmones. ¿Puedo ayudarte en algo?, logré preguntar con la voz temblorosa. Mi tono fue más una súplica que una pregunta. La figura no respondió, pero su mano, al igual que la del hombre anterior, comenzó a acercarse lentamente al mostrador. Vi cómo sus dedos, al principio torpes, comenzaron a estirarse hacia mí, pero lo que me hizo retroceder fue lo que sucedió a continuación. La mano parecía desintegrarse, como si la sombra que la rodeaba fuera parte de algo mucho más grande y profundo. No era un ser humano, no lo era. Era algo mucho más antiguo, algo que estaba más allá de cualquier explicación lógica. Mi mente comenzó a colapsar bajo el peso de esa presencia, y en ese momento supe que algo mucho más oscuro se estaba apoderando de este lugar. Algo que no pertenecía a este mundo, y que no se iría tan fácilmente. Quería huir, gritar, pero algo me mantenía atrapado. La figura extendió su brazo y, al tocar el mostrador, el frío que emanó de su mano me recorrió todo el cuerpo, como si estuviera absorbiendo mi energía vital. La tienda comenzó a desvanecerse,
Las luces se atenuaron, las paredes parecieron desdibujarse, y el suelo bajo mis pies se volvió inestable, como si el espacio estuviera distorsionándose. Los productos en las estanterías se desvanecían, y todo lo que quedaba era ese ser frente a mí, esa sombra que ahora era una parte de este lugar. El miedo me paralizó, pero entonces en un susurro la figura habló. «Te estás acercando, al final del camino». El aire se volvió pesado, opresivo. Sentí como si el lugar entero estuviera a punto de colapsar sobre mí, y la oscuridad comenzaba a tragarse todo lo que conocía. No era solo una sensación de miedo. Era como si algo fuera a suceder, algo que ya no podía evitar. Cuando intenté moverme, me di cuenta de que mis piernas no respondían. Estaba atrapado en un espacio entre la vigilia y el sueño, entre lo real y lo irreal. Quería gritar, quería pedir ayuda, pero las palabras no salían de mi boca. No podía dejar de mirar la sombra frente a mí, esa figura sin rostro que ahora se erguía en toda su oscuridad. Y fue entonces cuando algo extraño sucedió. La figura dio un paso atrás, y el aire comenzó a despejarse lentamente. La distorsión de la tienda comenzó a desvanecerse, y la luz volvió a su intensidad normal. Pero algo había cambiado. Yo había cambiado. El lugar seguía siendo el mismo, pero algo dentro de mí había quedado marcado. La figura desapareció sin dejar rastro. El timbre de la puerta sonó una vez más, pero no había nadie. Solo quedaba el silencio, pesado y ominoso. Me quedé allí, sin saber si lo que había vivido era real, o si mi mente había comenzado a jugarme trucos. Pero algo me decía que no podría olvidarlo. No podría olvidar esos ojos vacíos, esas sombras que parecían devorar la tienda. El silencio que siguió fue ensordecedor. No sabía cuánto tiempo había pasado desde que esa figura se desvaneció, pero cada segundo se alargaba como si el espacio a mi alrededor hubiera quedado suspendido en el aire. Estaba de pie, temblando, sin poder moverme, pero tampoco sin poder dejar de pensar en lo que acababa de suceder. El aire estaba denso, más frío de lo normal, como si una corriente helada se hubiera instalado permanentemente en el lugar. Me tocaba la piel, haciéndome sentir una incomodidad que no podía sacudirme. Los estantes, las luces, la caja registradora, todo estaba como debía estar, pero yo ya no podía ver la tienda de la misma manera. Algo había cambiado. Algo se había quedado ahí, en el aire, y no podía quitarme la sensación de que, de alguna forma, la tienda ya no era un lugar seguro. Miré hacia la puerta. Por un momento me pregunté si en algún momento esa figura regresaría. Pensé que quizá había sido una alucinación, una pesadilla de la que aún no lograba despertar, pero cada rincón del Oxxo parecía estar susurrando su presencia, como si el lugar mismo estuviera empapado de lo que había ocurrido. Era tarde, muy tarde, y yo estaba solo. Aún con el miedo atrapado en mi pecho, traté de concentrarme en las tareas rutinarias del turno. Ordené los estantes, limpié el mostrador, hice todo lo que debía hacer, pero mi mente no dejaba de regresar al evento de esa noche. A cada instante sentía que algo se estaba acercando, como si la figura hubiera dejado una marca en mí, y ahora esa marca me vigilara desde algún rincón oscuro de la tienda. Pasaron los minutos, luego las horas. Mi cansancio era palpable, pero el temor seguía ahí, en el fondo de mi mente. De repente, el sonido de la puerta se escuchó nuevamente, pero esta vez, el timbre resonó con una fuerza inusitada. El aire se volvió pesado de nuevo y mi corazón se aceleró al instante. No me atreví a mirar. No quería ver. No quería enfrentarme a otra aparición, a otro cliente extraño. Pero, por alguna razón, mi cuerpo no me obedecía. Lentamente, levanté la vista y con una mano temblorosa traté de acomodarme tras el mostrador. Vi la figura de un hombre que estaba de pie frente a la puerta, con la mirada perdida en el suelo. Mi mente hizo un esfuerzo para procesar lo que veía, pero no podía. La figura, aunque humana en su forma, no era del todo humana. Algo en él me resultaba completamente extraño, como si su presencia misma estuviera distorsionada por algo que no debía estar allí. El hombre levantó la cabeza lentamente.
y aunque no podía verlo con claridad, sentí una presencia aterradora emanando de él. Su rostro, al igual que el de la primera figura, era una sombra. No había ojos, ni boca, ni rasgos definidos, solo una oscuridad que me absorbía. Mis piernas temblaban y el sudor frío recorría mi frente, pero no podía apartar la vista de él. La presión en el aire se intensificó y la luz de la tienda comenzó a parpadear nuevamente. ¿Puedo ayudarte en algo? Logré susurrar casi sin fuerzas. No hubo respuesta. Solo la figura allí, inmóvil, como si esperara algo. La atmósfera se volvió aún más densa, y el reloj de la tienda marcaba la hora en que todo se sentía fuera de lugar. La sensación de que el tiempo no avanzaba era abrumadora. Finalmente, después de lo que parecieron horas, la figura se giró lentamente y comenzó a caminar hacia la salida. Pero esta vez, algo era diferente. En su andar había una especie de satisfacción, como si lo que quería hubiera sido logrado. Cuando cruzó la puerta, un aire gélido recorrió todo el lugar, y el timbre, en su último sonido, sonó más fuerte que nunca. La tienda quedó nuevamente en silencio, pero el miedo no desapareció. Ahora sabía que no se trataba solo de un cliente extraño o de una serie de alucinaciones. Había algo mucho más profundo y oscuro atrapado en este lugar, algo que no podía entender, pero que, con cada visita de esas sombras, parecía reclamarme con más fuerza. El resto de la noche pasó en una pesadilla silenciosa. Nadie más entró a la tienda, pero la sensación de que algo me observaba nunca se desvaneció. La oscuridad afuera se tragó el pequeño resplandor de las luces, y yo seguí allí, atrapado en ese ciclo de miedo que ya no podía escapar. Nunca más he trabajado en esa tienda. Nunca más he vuelto a estar solo en ese Oxxo. Pero a veces, cuando cierro los ojos por la noche, puedo sentir esa presión en el aire, y las sombras vuelven a invadir mi mente. Algo sigue esperando, y sé que tarde o temprano volverá.